Bienvenidos. En este video vamos a ver el circuito RL, que como su nombre lo indica, es un circuito muy sencillo que únicamente utiliza un resistor y un inductor. Antes de hacer los detalles matemáticos, vamos a tratar de entender intuitivamente cómo es que funciona. Vamos a tener una fuente, en este caso voy a asumir que mi fuente es de voltaje constante, y voy a tener un interruptor, el cual lo voy a cerrar en T igual con 0. Por este circuito va a empezar a fluir una corriente. Pero esta corriente va a ser una corriente en función del tiempo. Vamos a ver qué pasa en el tiempo t igual con 0. Vean que he sustituido mi interruptor por un cortocircuito. Y en este caso, la corriente que fluye por mi inductor es igual con 0. ¿Por qué es igual con 0? En videos anteriores les he mencionado que un inductor se comporta de manera análoga a una manguera enrollada. Si usted tiene una manguera enrollada en su casa y abren la llave, tardará cierto tiempo en salir el agua por el otro extremo de la manguera. En este caso no tenemos agua, tenemos carga del electrón, por lo que en un inicio la corriente va a ser igual con 0. Esto implica que si la corriente es igual con 0, sabemos que el voltaje y la resistencia va a ser igual a la resistencia, que va a ser un número diferente con 0, multiplicado por la corriente. Pero la corriente es un número igual a 0, entonces el voltaje en la resistencia va a ser igual con 0, por lo que mi voltaje a la salida sería exactamente el mismo voltaje que yo tendría a la entrada. Vamos a ver ahora qué pasa para tiempos mucho mayores a la constante de tiempo que vamos a definir en un momento de manera análoga a como lo hicimos en el video anterior. En este caso, mi inductor se va a comportar como un cortocircuito. Habíamos visto que el voltaje en el inductor va a ser igual a L por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. Es decir, se va a comportar como un cable. Voy a tener mi corriente y para t, a un tiempo mucho mayor a mi constante de tiempo, mi corriente va a tender a un valor constante, por lo que esta primera derivada va a tender a 0, es decir, mi voltaje va a ser igual con 0, y esta configuración se conoce como una configuración de estado estable. En la literatura en inglés lo van a encontrar como la condición de steady state. Y posteriormente vamos a hablar de la condición del transitorio, que va a ocurrir cuando nosotros abrimos nuestro interruptor, que lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora sí, podemos empezar a solucionar nuestro circuito. Vamos a utilizar la ley de voltajes de Kirchhoff. Únicamente tenemos una malla, entonces vamos a seguir el sentido de la corriente. En ese momento ya debe ser intuitivo que la corriente va a fluir en esta dirección porque va a ir de un punto de mayor potencial. En este caso, este es el punto de mayor potencial a el punto de menor potencial, que en este caso es la Tierra. Entonces voy a tener el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor. Aquí tendría un signo positivo, aquí tendría un signo negativo. El primer signo que veo es el negativo, sería menos el voltaje de mi fuente, que va a ser igual con 0. Ahora puedo sustituir yo la ley de Ohm y el voltaje en el inductor, que yo ya conozco. Entonces tendríamos que la resistencia por mi corriente en función del tiempo, más la inductancia por la primera derivada de la corriente en función del tiempo, va a ser igual con 0. Esto yo lo puedo reorganizar de la siguiente manera. Entonces tendría que la inductancia por la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo más la resistencia por la corriente en función del tiempo va a ser igual a mi voltaje. De esta manera yo puedo escribirlo de nueva forma como la diferencial de I con respecto a mi diferencial de tiempo más R entre L por I va a ser igual a mi voltaje de la fuente entre L. De igual forma que como lo hicimos para el circuito RC, yo voy a calcular mi solución homogénea. Es decir, voy a igualar este término igual con 0.
Y voy a obtener que la primera derivada de I con respecto al tiempo más R entre L por I va a ser igual con 0. Entonces voy a pasar todos los términos que dependen de la corriente del lado izquierdo y los demás del lado derecho, de igual manera que como lo hicimos para el circuito RC. Y vamos a obtener que la primera derivada de I dividido entre I, o la diferencial de I, mejor dicho, dividido entre I, va a ser igual a menos RL por mi diferencial de tiempo. Posteriormente tendríamos que obtener la integral en ambos lados de la ecuación y obtendría que el logaritmo natural de mi corriente va a ser igual a menos R entre L por T más C. Ahora tendría que obtener el exponencial en ambos lados de la ecuación, de tal manera que se cancele del lado izquierdo con mi logaritmo natural, y tendría que I de T va a ser igual a la exponencial de menos RL por T más C, esto yo lo puedo volver a reescribir de la siguiente manera, E menos RL de T por la exponencial de C, y esto obviamente va a ser un valor constante que yo voy a llamar K, y finalmente tendría que mi solución homogénea de la corriente va a ser igual a K por E a la menos RL de T. Esto yo lo puedo escribir en función de la constante de tiempo de la siguiente manera, como K por E por menos T entre tau, donde tau va a ser mi constante de tiempo, que yo la voy a definir como la inductancia dividido entre la resistencia. Para la solución particular, yo voy a suponer que mi corriente va a ser igual a una constante, de tal forma que la primera derivada de I con respecto al tiempo va a ser igual con 0. Es decir, este término se me va a eliminar y simplemente voy a obtener que R por la corriente va a ser igual a mi voltaje, o que mi corriente va a ser igual a mi voltaje dividido entre mi resistencia. Esta sería mi solución particular. Finalmente tendría yo que sumar mi solución homogénea más mi solución particular. Entonces la corriente de T va a ser igual a K por E a la menos R entre L de T más mi voltaje dividido entre mi resistencia. Ahora voy a obtener K en función de las condiciones iniciales. Mi condición inicial fue que para T igual con 0, mi corriente va a ser igual con 0, por lo que tendría que igualar este valor, sustituir T y obtener el valor de K. Entonces voy a tener que 0 va a ser igual a K por E a la menos RL, que multiplique a 0, más E entre R. Este valor obviamente va a ser igual a 1, y yo obtendría entonces que K va a ser igual a menos el voltaje en la fuente entre mi resistencia. Por lo que podemos escribir la solución completa de la siguiente manera, como menos E entre R por la exponencial de R entre L por T, más E entre R. Vean que este término yo lo puedo factorizar y voy a obtener que la corriente I de T va a ser igual a E entre R de 1 menos E menos RL
que multiplica t, de tal forma que para t igual con 0, este término va a ser igual con 1, y esto va a hacer que la corriente sea igual con 0. Y para valores grandes de t, mucho mayores a la constante de tiempo, este término va a tender a 0, por lo que mi corriente va a tender al valor que tendría en la resistencia. Entonces tendríamos este caso. Entonces simplemente por ley de Ohm, yo tendría que el voltaje, que en este caso es E, sería igual a la resistencia por la corriente. Entonces creo que la corriente va a ser igual a E entre R. Esto nosotros lo podemos graficar, el voltaje en mi fuente entre R. Entonces, si lo grafico, tendría una función de este tipo. Veamos ahora qué pasa con el voltaje en el inductor. Sabemos que el voltaje en el inductor en función de t va a ser igual a la inductancia que multiplica a la primera derivada de la función de corriente con respecto al tiempo. Esta función yo ya la obtuve en este paso, entonces yo tendría que calcular esta primera derivada y yo obtendría que va a ser igual a L, que va a multiplicar a E entre R, y esto a su vez va a multiplicar a menos R entre L. Vean que este término obviamente se va a eliminar y posteriormente tendríamos que multiplicar por menos E menos R entre L por T. Vean que el primer término, este término va a ser una constante, por lo que al obtener la derivada se va a hacer 0. Además, la inductancia también se eliminaría, por lo que yo tendría que el voltaje en L de T va a ser igual a mi voltaje de la fuente, que va a multiplicar a una exponencial de R entre L de T. Si lo grafico, obtendría la siguiente función. Entonces, el voltaje en el inductor en el tiempo 0 sería igual al voltaje de la fuente, y en tiempos mucho mayores a mi constante de tiempo va a tender a 0. En el próximo video vamos a hacer algo muy similar al video anterior. Vamos a abrir nuestro circuito, pero vamos a considerar que nuestro inductor ya está cargado magnéticamente.